Bienvenidos al taller Pluralismo Cultural y Minorías de la Universidad Carlos III de Madrid. Hoy tenemos como invitado a Rodolfo Moreno Cruz, que es profesor de la Universidad de Oaxaca y tenemos el orgullo de que es uno de nuestros antiguos alumnos eh, del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba. Yo siempre hago una presentación del ponente y luego también hago una presentación del tema, o más bien al revés, una presentación del tema y una presentación del ponente. Sobre el tema, decir que es un tema transversal en este taller, siempre hemos tratado las cuestiones indígenas y es un poco la inquietud con la que surgió este taller. Hablábamos ahora de Pedro Garzón, fue una de las primeras promociones en las que tratamos los temas, pues con Pedro Garzón, también con Rodolfo, sobre las cuestiones indígenas y en este caso vamos a tratar el tema de la reforma constitucional. Pues hemos ido viendo, digamos, cómo reformó la Constitución en México y ahora esta reciente reforma constitucional de 2024. Por tanto, el interés es máximo y estamos atentos a la palabra de nuestro ponente. Y como decía, pues para nosotros es un orgullo que venga aquí como un académico consolidado, eh, un antiguo alumno del Instituto Gregorio Peces Barba, eh, pues en el que estudió el máster y en el que se doctoró eh, eh, pues con, con, de forma brillante y que ahora pues tiene su última publicación es sobre argumentación jurídica en Tirán Blanc de 2024, ¿no? Y aparte es un amigo del taller, porque ya ha participado en otras ocasiones. Con lo cual, agradeciéndole mucho que esté hoy aquí con nosotros, le cedo la palabra a Rodolfo Moreno Cruz. Gracias, Oscar. Buenos días en México y buenas tardes en España. Me da mucho gusto ver al profesor Oscar, al catedrático Oscar, una persona de trabajo incansable, que a quien conocí siempre encontré a un aliado académico, a una persona entusiasta con estos temas. Él y el profesor Daniel Oliva, que han impulsado este taller desde sus inicios, y me siento muy contento y agradecido de que se me haya considerado para que pudiera tener esta plática el día de hoy. Pues adelante y me dicen que continúa. Bien, pues vamos a compartir la presentación. Adelante. Gracias. Sí, efectivamente en México se vive en este momento pues un momento estelar dentro de la historia de los pueblos y comunidades indígenas porque se acaba de aprobar recientemente la reforma al artículo 2 constitucional, que es el resultado de una demanda histórica de los pueblos y comunidades indígenas, por un lado, y por otro lado, también el reconocimiento al pueblo afromexicano. Entonces, el día de hoy, pues quiero comentarles algunos rasgos principales de esta evolución en la reivindicación de estos derechos hasta cómo llega a la reforma y también qué se espera de esta propia reforma dentro de qué va a generar dentro del sistema jurídico mexicano. Se denomina esta plática Configuración Constitucional para la Justicia Indígena y Afrodescendiente en México, teniendo pues, como eje de referencia la reforma al artículo 2 constitucional. Hice un pequeño temario de esta plática que consta de las tres siguientes partes, ¿no? Una primera parte de las preliminares, una segunda parte de la historia de esta evolución de la reforma constitucional, también una siguiente parte en la que hablo sobre el proyecto de la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador y finalmente las conclusiones. Bien, paso a la siguiente diapositiva y con esto les quiero comentar que el lunes 30 de septiembre del 2024, es decir, hace muy poco, hace algunos
que incluso yo podría llamarle algunas semanas, a pesar de que ya estamos en diciembre, que se aprueba esta reforma al artículo 2 constitucional y que, como ya había reiterado, viene a ser el resultado de una lucha de bastantes años de reivindicaciones hacia los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Esta reforma que considero en lo particular que es un cambio importante para el sistema constitucional mexicano, ha generado mucho debate, ¿no? O sea, por una parte hay quien reconoce que es un avance importante, que es un avance primordial, pero también hay quien critica esta reforma, ¿no? Quien dice que es incompleta, que no es una reforma que haya contemplado todos los aspectos de las demandas de la lucha indígena y afro-mexicana. Sin embargo, más allá de los pros y de los contras, creo que en términos generalizados se puede considerar que sí es un avance, ¿no? Entonces, sí reiterar que esta reforma pues no está alejada de ninguna disputa, de ninguna polémica en el contexto social y cultural mexicano. Se oyen diversas voces, voces que aplauden la reforma, voces que critican a la reforma, considerando que es incompleta, considerando que se debió de haber avanzado más. Sin embargo, como veremos más adelante, parece que es una reforma que da el paso que en este momento tenía que dar, ¿no? Es el contexto que permite este progreso, y sin embargo sí se reconoce que hay puntos que tienen todavía que seguir avanzándose, pero se ha abierto una puerta importante para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicano en México. Bien, ¿qué podemos decir respecto a a la historia de esta reforma? Como primer momento, creo que es importante reconocer que hay una historia de la misma que se puede enfocar desde dos puntos de vista. Una desde el Estado mexicano hacia los pueblos, ¿no? Incluyo acá el pueblo indígena y afromexicano, es decir, solamente estaré mencionando a los pueblos. Y una historia que se puede ver desde los propios pueblos hacia el Estado, es decir, por un lado cómo el Estado trata hacia los pueblos, pero la otra parte de la historia es los pueblos, cómo se han visto reflejados, cómo se interconectan o cómo se proyectan hacia el Estado mexicano. En esta doble metodología, en un primer aspecto, que es la historia del Estado a los pueblos, pues se ha teorizado, Teresa Valdivia ha elaborado una importante clasificación de etapas a partir de 1910, ¿no? Y que es la que retomo acá, que coloco y que también coloqué en el artículo que envié previamente, en donde habla de cuatro etapas fundamentalmente, ¿no? De los pueblos y comunidades indígenas. Una etapa de exclusión que va de los años de 1910 a 1934, en el cual la población indígena no es considerada digna de atención por parte del Estado mexicano, sino digno como le denomina Teresa Valdivia, de exclusión, ¿no? De que es algo que se tiene que acabar, que se tiene que concluir, que el Estado mexicano es homogéneo y entonces se tiene que buscar la manera que desaparezcan dentro del mapa. Viene una segunda etapa, que es la del paternalismo, en la cual a los pueblos indígenas se les empieza a reconocer. Sin embargo, este reconocimiento es un reconocimiento tutelado, un reconocimiento acompañado, en el cual a los pueblos indígenas se les contempla como unas personas de minoría de edad, ¿no? Una tercera etapa en la cual se busca homologar a algunas instituciones de los pueblos y comunidades indígenas, en las cuales se empieza a dar algunos pasos que se llama, pues que sería de asimilación, ¿no? En la que ya te identifico, ya considero que te puedo dar ciertas libertades, pero no todas. Y finalmente, la cuarta etapa en este proceso de historia, que sería la del reconocimiento, ¿no? Es decir, en la cual se considera que los pueblos y comunidades indígenas pueden tener derechos, se les establece algunas obligaciones muy específicas, y se les empieza a dar ciertas dosis de reconocimiento en legislaciones secundarias, ¿no? En el Código Penal, en el Código Civil, etcétera. Y cada uno de las normatividades del sistema jurídico mexicano empiezan ya a aparecer los pueblos y comunidades con este reconocimiento. Paralelamente a esta historia de los pueblos indígenas, también podemos identificar
la historia del pueblo afromexicano, o algunos dicen de los pueblos afromexicanos, en la cual también podemos encontrar, identificar cuatro etapas. Aquí se ha teorizado poco, ¿no? Hay mucho sobre la historia de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en México, pero ha sido recientemente en donde se ha empezado a teorizar con mayor énfasis en el tema de la historia de los pueblos afromexicanos o de la posición del Estado. En esta evolución, lo primero que se identifica es la llamada etapa del olvido, ¿no? Que va de 1533 a 1609. En esta etapa del olvido al pueblo afromexicano no se le considera personas, ¿no? A los que integran el pueblo afromexicano no se les consideran personas, son objetos, son catalogados, sus ingresos de las personas son inventariadas como objetos, ¿no? Se puede ver en diversas referencias históricas que al momento que registran el ingreso de un caballo, el ingreso de un barco, también anotan en esa misma naturaleza, en esa misma calidad, el ingreso de 100 esclavos, ¿no? 200 esclavos, 50 esclavos. No hay más sobre el pueblo afromexicano. Posteriormente viene una etapa de resistencia, ¿no? En 1609 hasta 1810, en este periodo, por ejemplo, una de las personas afro que destaca mucho por su movimiento de resistencia es Yanga, es un líder afro-mexicano que promueve una serie de reivindicación de derechos en el estado de Veracruz y que pasa a la historia como el marco en el cual el pueblo afromexicano empieza a generar algunas visibilizaciones sobre la resistencia del pueblo afromexicano. Luego viene una etapa muy prolongada, que es la etapa del silencio, que va de 1810 a 2019, antes de la reforma, al artículo 2 constitucional, en el cual se incluye el apartado C. Y en este sentido, no se hace mención del pueblo afromexicano, sino es hasta el momento en que se sube la iniciativa, que se aprueba un cambio constitucional y que se visibiliza en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos en la existencia del pueblo afromexicano. Y finalmente la etapa del reconocimiento, que parte del año 2019 con una serie de cambios no solamente constitucionales, sino también de leyes secundarias, administrativos. En el 2020 el INEGI, empieza por primera vez a hacer encuestas en las que incluye preguntas para identificar a las personas que se reivindican como integrantes del pueblo afro. Entonces, esta es a grandes rasgos la evolución histórica de cómo ha visto el Estado mexicano, tanto el pueblo indígena como los pueblos afromexicanos, ¿no? En cada una de sus etapas. Pero también existe una historia, por llamarle así, paralela a la visión que tiene el Estado de los pueblos, que se da de los propios pueblos hacia el Estado mexicano, ¿no? Y en este sentido podemos nosotros distinguir diversas etapas que empiezan desde la etapa de la promulgación de la Constitución de 1910 hasta nuestros días, en las cuales se puede considerar que los pueblos y comunidades se han vinculado con el Estado de diversa manera. También se puede identificar cómo la propia población indígena y afro ha venido adquiriendo una serie de armas intelectuales, herramientas intelectuales que le permiten hacer una defensa homologada de sus derechos, ¿no? Si recordamos, por ejemplo, durante la promulgación de la Constitución mexicana, empieza a haber también en el mundo un cambio hacia la revolución industrial. Esto origina que muchos pueblos y comunidades, o muchas personas de los pueblos y comunidades, emigren hacia las ciudades para ocupar puestos laborales en los cuales se van insertando en fábricas, ¿no? Pero el acercamiento con las grandes urbes genera que las próximas generaciones empiecen a tener un primer acercamiento con las universidades, ¿no? Con los tecnológicos, y que empiece a gestionarse una población indígena que empieza a educarse fuertemente en instituciones no indígenas, ¿no? Y entonces empiecen a adquirir un
un posicionamiento académico, intelectual, social, cultural, que les permite desenvolverse con los no indígenas de forma permanente, de forma fuerte y de forma mucha más clarificada. Esta historia de los pueblos hacia el Estado ha sido poco visibilizada, ¿no? Y yo creo que es importante rescatarla porque permite ver y explicar muchos acontecimientos, como por ejemplo, entre ellos, el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bien, ¿qué pasa con el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional del 1 de enero de 1994? Como les comentaba, hay una historia paralela que se puede ver entre la historia oficial del Estado mexicano, pero también la historia de los propios pueblos y comunidades indígenas que se va gestando y que lleva a un momento en el cual tienen que manifestarse de forma muy clara, de forma muy directa, sobre las vejaciones o sobre lo que el Estado mexicano le ha hecho a los pueblos y comunidades indígenas. Como motivo de esto es como surge en el 1 de enero de 1994 el movimiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que tiene como un primer objeto declararle la guerra al Estado mexicano, pero también declarar lo que se llama el establecimiento de una serie de derechos o el restablecimiento de la propia Constitución mexicana para que se haga realidad el derecho de igualdad entre todos los mexicanos, sean indígenas o no sean indígenas, y que se permita el aceptamiento de la pluralidad de la sociedad plural mexicana, ¿no? Este movimiento de 1994 fue muy importante por varias razones, pero también fue un movimiento difundido a nivel mundial, a nivel global. En 1994, por primera vez, ya se tienen los mecanismos internacionales que ahorita ya son muy masificados, pero que en ese momento no se daba, sino precisamente el Ejército Zapatista lo pone en marcha, que es el uso de las redes, ¿no? Hay un manejo, aunque incipiente, de las redes sociales, pero ya se empieza a dar, por ejemplo, el uso del correo electrónico, el uso de las páginas, y entonces incluso hay autoras que han manejado que esta es la primera revolución virtual que se da en el mundo, ¿no? Porque el aprovechamiento de estas herramientas tecnológicas permite generar una simpatía a nivel global sobre el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Se da a conocer en el mundo con estas herramientas tecnológicas y tan luego se desata la manifestación del 1 de enero de 1994, el mismo 1 de enero, semanas subsecuentes, empieza a aparecer un sinnúmero de manifestaciones internacionales a favor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En primer momento el gobierno mexicano había minimizado la lucha, incluso la había desconocido, ¿no? Pero llegó a globalizarse tanto este movimiento que ya fue imposible para el gobierno mexicano ocultar, ¿no? la lucha y la reivindicación. Y sí, en términos materiales, la lucha, la guerra parecía una guerra pues insólita, ¿no? Un grupo de personas indígenas medianamente armados, digo medianamente armados porque sus armas no eran armas de alto calibre, ¿no? Y en muchos casos también integrado por mujeres y niños, pues se le declaraban la guerra al Estado mexicano, ¿no? Entonces esto es impensable, ¿no? Es impensable que un grupo de personas que no tengan las herramientas suficientes para desatar una guerra contra un Estado, pudieran haberse atrevido, como dijeron algunas voces en su momento, a declarar una guerra. El Estado mexicano pudo haber vaporizado rotundamente esta manifestación, no lo hace precisamente por este cobijo a nivel internacional que hay, ¿no? Este cobijo a nivel internacional que hay la prensa internacional coloca su mirada sobre este movimiento y empieza a generar un cerco de protección importante para la manifestación. Y entonces, en un momento dado que pasa a ser un movimiento armado, se da a un segundo momento en el cual
eh, el establecimiento de mesas de diálogos permite hablar ya de una lucha no armada, ¿no? Quizás incluso de una visión de una lucha completamente pacífica, ¿no? Es decir, lo que materialmente parece ser que es una guerra, que es una lucha, una revolución armada, adquiere matices de una lucha pacífica, de una lucha en la cual se establecen las mesas de negociación para solicitar una serie de reivindicaciones y derechos hacia los pueblos indígenas, particularmente en este momento el pueblo afromexicano no forma parte tan clara de este movimiento, ¿no? Sin embargo, de alguna forma ve reflejado, se ve beneficiado de este mismo movimiento. Hay una serie de temores y descalificaciones que se hace hacia la lucha armada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se difunde por toda la sociedad mexicana y la cual pone de manifiesto pues un alto grado de racismo o un alto grado de discriminación, ¿no? Por ejemplo, se puede leer en pantalla algunas afirmaciones que circularon de forma permanente dentro de la sociedad mexicana en algunos medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, en una primera se puede ver una afirmación que dice: podemos estar de acuerdo en que ellos vivan como quieran, que se les respete por su autonomía, nada más que el Estado no los puede dejar así como así, tiene que vigilar constantemente, porque a lo mejor regresan a sus prácticas antropófagas y eso no lo podemos permitir, ¿no? Es decir, acá hay una manifestación en la cual se considera que los pueblos indígenas no forman parte del Estado mexicano, son cosas, así le llaman, pues cosas, ¿no? O sea, cosas que son extrañas completamente, ¿no? Y estas manifestaciones, en muchas voces que rechazan el movimiento, pues las empiezan a hacer palpables en este tipo de manifestaciones, ¿no? Hay otra, por ejemplo, otra afirmación que dice: hubo acuerdo general en que sería contraproducente sugerir la inclusión de la expresión a la libre determinación en la parte dispositiva de los instrumentos revisados. Bueno, cuando se manifiesta el tema de la libre determinación, se considera, es que dice, ¿cómo vamos a permitir que se organicen? ¿Cómo vamos a permitir que viva si hay un Estado mexicano? El Estado mexicano es homogéneo, ¿no? También hay crítica en la cual se pondrá en riesgo la soberanía nacional, ya que se convertirían en pequeños estaditos independientes y soberanos. Hubo voces, ¿no? Por ejemplo, uno de los teóricos más acreditados en el derecho constitucional mexicano, Ignacio Burgoa, pues desconoció plenamente el movimiento, pero además pedía que se desconociera. Cuando se establecen las mesas de negociación, este teórico, este constitucionalista dice: ¿y por qué van a dialogar con los pueblos indígenas? No son nada en el Estado mexicano, ¿no? Jurídicamente no puedes establecer mesas de negociación porque eso no existe. Entonces hay una serie de temores, de descalificaciones de la sociedad mexicana a estas reivindicaciones. Eh, Sin embargo, se logran hacer algunos avances que, como veremos a continuación, pues vienen a enmarcar ya una lucha que aterriza pues hasta el día de hoy. En las mesas de negociación se le preguntó al Ejército Zapatista de Liberación Nacional que cuáles eran las reivindicaciones que ellos hacían, que qué es lo que pedían. Y hay una serie de normatividades que se trabajaron, ¿no? De proyectos que se establecen, que se plasman en diversos documentos, pero yo los he resumido en esta presentación, ¿no? Es un resumen de lo que considero son las peticiones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y son las siguientes, ¿no? Primero, el Estado mexicano dice, sí te voy a reconocer lo que tú me estás pidiendo, pero te pido que por favor reconozcas dos situaciones, ¿no? Por ejemplo, el primero, que te sujetes al marco constitucional y a la unidad nacional, ¿no? Es decir, no te voy a dar reconocimiento a tus derechos si tú no asumes la integración a la unidad nacional o no reconoces a la ejecución al marco constitucional. Y a cambio de esta sujeción al marco constitucional y a la unidad nacional, dice el Estado mexicano, yo te voy a reconocer los siguientes derechos, ¿no? Lo que es la autonomía y la personalidad de las comunidades indígenas,
te voy a asegurar el uso colectivo de tus tierras y el disfruto de los recursos naturales, te voy a respetar las formas tradicionales de elección para la convivencia interna, el acceso a la formación de las instituciones nacionales, y también te voy a proteger, voy a crear una serie de mecanismos para proteger a los pueblos y comunidades indígenas. Las reivindicaciones dentro de las reformas constitucionales que se envió una vez que vino el acuerdo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional con el Estado mexicano, se envió un proyecto de reforma, pero se le hicieron diversas modificaciones y lo que llegó como resultado final realmente fue que se reconoció la sujeción del marco constitucional y la unidad nacional y se le dio algunos mecanismos de protección a los pueblos y comunidades indígenas. Es decir, no se logró nada de lo que se estaba pidiendo, ¿no? Realmente lo que hizo el Estado mexicano fue una vez más asegurarse de que los pueblos y comunidades y afros ratificaban el convenio de unidad nacional y del marco constitucional. Entonces, esta tarea queda pendiente y se viene a partir de los años de 1990 hasta la fecha, insistiendo en que se debería de reconocer esta serie de derechos que ya se habían planteado en las mesas de negociación y que son los que retoma la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Como todos saben, o como se ha generado una difusión de forma permanente. En México se vive un cambio de régimen a partir de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y él trae una serie de reformas que viene aplicando desde que toma posesión hasta los últimos días de su mandato constitucional, y entre los cuales lleva precisamente la reivindicación hacia los pueblos y comunidades indígenas a través de hacer realidad las peticiones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y fundamentalmente de lo que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos están solicitando, ¿no? Que se incluya dentro de la Constitución. El presidente se acompaña de uno de los líderes más visibles dentro de la defensa de los derechos de pueblos y comunidades indígenas, que es el licenciado Adelfo Regino. Adelfo Regino es nombrado director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y uno de los primeros cambios que hace el sexenio anterior, pues es precisamente la modernización y la actualización de las instituciones. Dentro de ellos, lo que ahorita se conoce con el nombre del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. El director Adelfo Regino es un indígena oaxaqueño que tiene una larga historia sobre la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Paralelamente, este cambio de régimen también trae algunas otras figuras notables dentro de la defensa de los derechos. En la Cámara de Diputados llega una líder indígena, una mujer que también ha estado de forma permanente luchando por el reconocimiento hacia los derechos, que es la diputada Irma Juan Carlos. Y entonces considero que hay un binomio bastante importante, sobre todo bastante interesante, en la cual en este binomio desde el Ejecutivo se trabaja el tema del reconocimiento a los derechos, y por parte del Congreso, pues como presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas está la diputada Irma Juan Carlos, y hace que se avance progresivamente sobre muchos temas pendientes, ¿no? La reforma constitucional que presenta el Ejecutivo es un trabajo que se hace en este binomio que vengo comentando. Se hace una serie de consultas que se realizan a través de todas las entidades federativas del Estado mexicano, y en el cual se genera un documento ya general, un documento rector, que es el que se le somete a consideración al presidente, mismo que firma, y que desde hace 2 años ya se había concluido el documento, pero no se había, entiendo que por razones políticas o de diversa índole, no se había remitido a la Cámara de Diputados para su aprobación. Sin embargo, ya al final del sexenio se envía esta iniciativa. La misma es aprobada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y entonces se vuelve realidad el tema de la reforma al artículo 2 constitucional. Y básicamente aparecen en pantalla la serie de derechos que han sido reconocidos con esta reforma constitucional. Dentro de las críticas que se han generado a esta reforma es que hay temas pendientes, ¿no?
Por ejemplo, uno de los temas pendientes es el tema del reconocimiento al uso de la tierra y el territorio, ¿no? Algunos más manejan el uso del hábitat, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente es algo que la reforma no contempla, no hace expresamente visible, y que esto ha dado origen a que los críticos de la reforma digan, no, esta reforma no es completa, esta reforma no nos convence, ¿no? El punto importante de la reforma debió de haber sido el uso del derecho al territorio, el derecho a las tierras, ¿no? Porque es la parte de la raíz, la parte medular de todo cambio constitucional para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Otro de las debilidades que se le ha identificado a la reforma es el tema de la representación política, ¿no? La representación política de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos ha tenido una historia con altibajos. Se ha hecho un reconocimiento a la participación política de los pueblos indígenas y afromexicanos, se ha reconocido un sistema de cuotas para que los partidos políticos postulen a personas indígenas, postulen a personas afromexicanas, pero no se han creado mecanismos de representación directa, sino, es decir, no se representa al pueblo, sino basta que tú te declares indígena para que puedas cumplir con el mandato constitucional de que está ya representada alguna persona indígena. Pero, por ejemplo, yo, Rodolfo Moreno, si participo en una como indígena, Rodolfo Moreno, a pesar de que yo soy zapoteco, no podría yo decir que estoy representando al pueblo zapoteco, ¿no? Porque no hay, la federación no ha creado un mecanismo para que los pueblos y comunidades nombren a sus diputados y estos sean los que lleguen a representar a los pueblos indígenas en cada una de las cámaras. Entonces eso es una debilidad del sistema jurídico mexicano electoral, ¿no? Y que no se reconoce en la Constitución, en esta reforma al artículo 2 constitucional. Sí existen algunas entidades federativas. Recordemos que en México tiene un sistema federal en el cual hay reglas federales, pero también hay reglas estatales. En algunas entidades federativas se ha avanzado mucho en el reconocimiento hacia los sistemas electorales. En el caso particular del estado de Oaxaca, desde los años 90 ya se ha venido, incluso desde los años 80 ya se ha venido trabajando en el reconocimiento al sistema de la representación política de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Se empezó a reconocer algo que se denomina sistemas normativos, ¿no? O usos y costumbres. Primero empezó como usos y costumbres. La propia Constitución oaxaqueña o el sistema electoral oaxaqueño reconoció la elección por usos y costumbres en los municipios regidos por las propias prácticas de los pueblos y comunidades, ¿no? No era necesario participar a través de partidos políticos y han venido haciendo mejoras en este sistema. Sin embargo, todavía, como dije hace unos momentos, todavía no se han creado los mecanismos para que las propias asambleas comunitarias nombren a un diputado, nombren a una diputada y la puedan llevar a representar, que estén representada la asamblea comunitaria en un congreso, ¿no? Sí hay indígenas, sí hay mujeres, hombres indígenas, pero no queda claro que estén representando particularmente a un pueblo, a una comunidad. Bien, eso es en cuanto a las debilidades que se han venido manejando en las reformas. Pero junto a estas debilidades hay algunos cambios que son importantes, algunos cambios que creo que sí debe de enfatizarse la importancia de los mismos, ¿no? Un primer punto de avance que es innegable, que es un derecho que debe de aplaudirse, que debe de reconocerse, que debe de anunciarse, que debe de visibilizarse, es que se le reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujeto de derecho público. Esto que parece menor realmente no lo es, ¿no? Es un avance bastante importante porque permite que los pueblos y comunidades tengan un diálogo diferente con el Estado mexicano. Y son muchos los aspectos, pero voy a comentar particularmente el sistema financiero, el sistema de recursos económicos, el diálogo que ha generado el Estado mexicano y cómo se espera que ahora se genere un nuevo diálogo.
¿no? El Estado mexicano, como todos los estados en el mundo, funcionan a través de un sistema de aportaciones de impuestos y que el dinero regresa a la propia ciudadanía a través de programas públicos. Bueno, en el caso de los pueblos y comunidades han generado muchas aportaciones, ¿no? Generan muchas aportaciones económicas y estas aportaciones económicas no se visualizan, ¿no? Es decir, no se ve que el dinero que aportan los pueblos y comunidades no se ve que están ingresando. Entonces, al momento de que no ingresan, pareciera ser que el dinero cuando regresa en políticas públicas está regresando de forma paternalista, ¿no? Incluso se ha habido en la sociedad mexicana algunas manifestaciones de que ya no se le dé más dinero a los pueblos y comunidades indígenas. Esta visión es sesgada porque dice ya no se le dé porque pareciera ser que los pueblos y comunidades nada más están estirando la mano, cuando no es así. Los pueblos y comunidades están generando muchísimos insumos, están generando muchísimas aportaciones al Estado mexicano que no se ve su regreso. Voy a mencionar 4 formas en que los pueblos y comunidades indígenas generan ingresos, ¿no? Y que no se visualizan. Primera parte es que la mayor parte de infraestructura en las comunidades y pueblos y comunidades indígenas se hace a través de aportaciones de obra, de mano de obra, ¿no? Si hay que hacer algún puente, si hay que hacer alguna escuela, los propios pueblos y comunidades con su gente aporta esa mano de obra para construir la escuela, para construir el puente, etcétera, ¿no? Y eso no era contabilizado. Poco a poco se ha venido viendo que el Estado mexicano dice, bueno, yo pongo una parte de dinero, tú pones la mano de obra y entonces ya la estamos visibilizando. Pero era algo que no estaba visibilizado, ¿no? Es decir, no está contemplado. Una segunda parte es que también, por ejemplo, el caso de muchas personas de pueblos y comunidades han emigrado hacia otros países y han generado divisas internacionales. Y entonces estas divisas internacionales ingresan al sistema mexicano como aportaciones, pero no se visualiza que es una aportación de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Sino es una aportación de un ciudadano ordinario, por decirlo, llamarlo de alguna forma, ¿no? Que no pertenece al pueblo y comunidad indígena. Una tercera forma en que los pueblos y comunidades dan aportación es que su propio sistema de economía, ¿no? Por ejemplo, la producción de grandes productos agroalimentarios se rigen en el sistema mexicano y que no se ve que es aportación de los pueblos y comunidades indígenas. Los pueblos y comunidades indígenas hacen una aportación importante en materia de maíz, en materia de mango, en materia de aguacate, en materia de piña, ¿no? Todas estas producciones generan los pueblos y comunidades indígenas, pero no son contabilizados como una producción hacia el Estado mexicano. Y finalmente también hay una producción industrial, artesanal y científica de los propios pueblos y comunidades, que al no estar dentro de los canales ordinarios del sistema mexicano, pues tampoco es visibilizado como aportación, ¿no? Entonces, ahora que van a estar como pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, van a permitir que los pueblos y comunidades tengan un diálogo financiero con el propio Estado mexicano, ¿no? Y que puedan decir, a ver, nosotros tenemos aportaciones de esta naturaleza y entonces estoy aportando y también lo que me puede regresar al Estado mexicano es proporcional a lo que yo estoy aportando, ¿no? Uno de los principales problemas que tienen los pueblos y comunidades indígenas es que el Estado mexicano, su sistema financiero, distribuye los recursos económicos a través de las cabeceras municipales, ¿no? Entonces el dinero llega a las cabeceras municipales y las cabeceras remiten ese dinero a cada una de las agencias. El problema que se ha presentado es que luego las cabeceras municipales concentran el dinero y no se lo pueden dar a las agencias municipales por varias razones. Puede ser porque no quieren dársela, ¿no? Pero segundo, porque también dicen, oye, es que yo no te puedo dar el dinero para que tú lo ejerzas, porque tú al no tener personalidad jurídica no puedes generar una constancia fiscal, ¿no? No puedes abrir una cuenta bancaria. Entonces yo no te puedo transferir el dinero para que tú puedas ejercer autónomamente ese dinero. Con el reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, se les va a permitir hacer esto. Ahorita
algunos tribunales, por ejemplo, la Sala Indígena del Estado de Oaxaca y en Michoacán también, el Tribunal Electoral, algunos tribunales locales han obligado al Estado mexicano que expidan sus constancias fiscales, precisamente para el ejercicio de recursos económicos, pero no es la regla general, sino es la regla excepcional, ¿no? Se tienen que ir a un juicio para que puedan ser reconocidos en el sistema financiero mexicano. Entonces, esta primera visibilización de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, pues abre una puerta de esperanza muy importante para los propios pueblos indígenas y afromexicanos, ¿no? Un segundo punto es el reconocimiento a los sistemas normativos, ¿no? En el mundo existen muchos sistemas normativos, ¿no? Pero el Estado mexicano homogenizó o generó un solo sistema como el válido y ha cerrado las puertas para que sean otros sistemas normativos los que puedan solucionar conflictos. Al menos en teoría, porque en práctica realmente lo que ha sucedido es que los propios pueblos y comunidades aplican sus sistemas normativos más allá del reconocimiento que le pueda hacer el Estado mexicano. En mexicana tiene, para los pueblos ha sido una ventaja que su territorio es muy extenso. Entonces, al momento de que es muy extenso, la federación olvida o no se acerca al ejercicio de los autogobiernos locales, ¿no? Entonces, los propios autogobiernos, los gobiernos locales, han buscado la forma de solucionar sus conflictos con sus propias reglas. Entonces, en este sentido, el reconocimiento a los sistemas normativos, pues significa reconocer una situación que ya se vive de facto, ¿no? Una situación que ya se vive de hecho. La mayor parte de pueblos y comunidades tienen un mecanismo ya regularizado, institucionalizado, por medio del cual resuelven sus problemas y que a veces esos problemas encuentran solución en cada una de las regiones y que el Estado mexicano pues viene a ser complejo o a problematizar algo que ya no había sido problematizado, ¿no? Por caso, en una comunidad, una persona ingresó al domicilio de otra persona, ¿no? En el sistema del derecho mexicano eso se llama allanamiento de morada. El sistema normativo indígena sancionó, reparó, buscó la manera de que este allanamiento de morada se llegara a buen término, pero el Estado mexicano se enteró de que hubo este tipo de delito y entonces no vale la convalidación que hizo el sistema normativo indígena, el acuerdo que tuvo la comunidad no la valió, ¿no? Detiene a la persona que hizo el allanamiento morada, a su vez la persona que hace el allanamiento morada genera una serie de manifestaciones e inconformidades, de tal manera que el pueblo que ya había arreglado su problema, con la intervención del Estado mexicano, acrecenta su problema y se vuelve mayúsculo, ¿no? El problema. Entonces hay un reconocimiento a los sistemas normativos, es algo importante en esta reforma al artículo 2 constitucional. La consulta libre, previa, informada es algo que durante muchos años se ha venido pidiendo al Estado mexicano, ¿no? El abuso de muchas empresas mineras sobre territorio de pueblos y comunidades indígenas, el establecimiento de medidas administrativas o legislativas en las cuales no se consulta a los pueblos y comunidades, pues ha pecado en el abuso, ¿no? Completamente en un abuso despiadado. Cuando se aprueba la ley del INPI, la ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, hay un primer avance, un reconocimiento en una ley secundaria. Y también de alguna forma el Estado mexicano indirectamente ya había ejercido procesos de consulta, formaba parte, ratificó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y entonces la Suprema Corte por diversos medios empezó a presionar para que se reconociera la consulta libre, previa, informada. Sin embargo, dicha consulta pues no estaba reconocida a nivel constitucional, ¿no? Al no estar reconocida a nivel constitucional se han generado muchos problemas, entre ellos la propia aplicación de una ley general de la consulta libre, previa, informada. Esta ley general ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, está actualmente en la Cámara de Senadores, no ha sido aprobada porque uno de los argumentos es que no estaba prevista en la Constitución Federal. Decían, si la reconocemos en la ley secundaria, la Corte va a decir que es inconstitucional porque no está en la Constitución Federal, ¿no?
Y entonces ese ha sido uno de los argumentos por la cual la ley general no ha sido aprobada, ¿no? Habría que ver si ahora con la reforma al artículo 2 constitucional, pues se sale del archivo esa ley general de consulta que ya está aprobada en la Cámara de Diputados y que en el Senado no ha sido aprobada. Patrimonio cultural, lenguas indígenas y educación, fundamentalmente en el tema de patrimonio cultural, como se mencionó en el documento que les envié previamente, pues se ha visto una serie de vejaciones hacia el patrimonio intelectual, material de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Hay una explotación de forma reiterada por empresas nacionales y por empresas transnacionales que llegan, se apropian de aportaciones intelectuales, artísticas, y que desconocen de dónde vienen estas producciones, ¿no? Se han dado mecanismos muy singulares, por ejemplo, un producto que es las comunidades en el estado de Oaxaca es Parece que tenemos problemas de conexión. Bueno, se ha desconectado, Rodolfo. sí. Ahora te volvemos a conectar. Bien. Adelante. Gracias. Bien, entonces estaba yo comentándoles que otro de los reconocimientos es el reconocimiento al patrimonio cultural, a las lenguas indígenas y a la educación. En el caso, les ponía yo el ejemplo del mezcal, que el mezcal es una producción artesanal, es una producción intelectual artesanal de las comunidades indígenas del estado de Oaxaca. Y antes era muy común que en las poblaciones y pueblos se consumiera el mezcal, ¿no? Un mezcal bien elaborado. Sin embargo, se empezó a comercializar el mezcal como un producto comercial internacional y empezaron a elevar los costos y los precios. Entonces, una copa de mezcal que antes era muy fácil adquirirla en los pueblos y comunidades, ahorita es de difícil acceso. Entonces, se da un fenómeno muy singular que la propia producción ahora ya no puedes acceder a tu propio producto, porque el propio producto ha elevado tanto los costos que ya es inaccesible, ¿no? Algo similar pasa con el tejido, la ropa, la indumentaria, las producciones artesanales. Es algo que yo produzco, pero que yo no puedo consumir, ¿no? Alguien puso como ejemplo, decía, estamos siendo esclavizados como una persona que hace cocina, que hace alimentos, que ve los alimentos, pero que no los puede comer, ¿no? Es decir, los hace, los elabora para que otra persona se aproveche de esos alimentos, los consuma otras personas y uno solamente los puede ver, ¿no? O sea, uno dice, a ver, voy a elaborar este platillo, se me antoja, pero no lo voy a poder consumir porque no es accesible para mí. Está dentro de las leyes del mercado y se va para otro comensal que no soy yo. Entonces, esto está pasando con el patrimonio cultural, ¿no? Esperemos que la reforma con las leyes secundarias se le brinda una protección a los propios pueblos y comunidades. En materia de lenguas indígenas, desde hace años se ha avanzado bastante, ¿no? México tiene una ley de derechos lingüísticos, sin embargo, tampoco estaba el reconocimiento constitucional como se hace en este momento. En materia de educación, la Federación implementó un sistema unificado en el cual la lengua indígena no ocupaba un lugar primordial. Con la reforma se prevé que ya se dé un enfoque pluricultural al sistema educativo, ¿no? En el cual los valores de los pueblos y comunidades sean rescatados. Y bueno, hay una serie de derechos, no voy a pasar a los demás, un poco para cortar el tiempo, que hacen que esta reforma pues se vea como una esperanza. Esta reforma indudablemente es el primer paso, la reforma constitucional. Viene una serie de cambios a reformas secundarias. Fundamentalmente ordena esta reforma que se emita una ley de implementación hacia los derechos y los pueblos y comunidades indígenas, lo que se conoce como la ley general de pueblos y comunidades.
Hasta el momento se tiene conocimiento que el Ejecutivo, a través del Instituto Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas, ya está trabajando su ley, constituyeron un comité de acompañamiento en el cual van a confeccionar, van a diseñar una ley general de pueblos y comunidades indígenas, precisamente que regule todos los derechos que se han establecido en esta reforma al artículo 2 constitucional. Desde la Cámara de Diputados también ya se han presentado algunas iniciativas que apuntan hacia la ley hacia el establecimiento de una ley general de pueblos y comunidades indígenas, que sería el paso número 2, ¿no? Y el paso número 3, pues sería la homologación de todas las demás leyes secundarias con base en esta reforma. Y pues yo dejaría hasta acá esta breve charla y no sé si hay algún comentario que quisieran hacerme. Agradezco la atención que me dieron. Muy bien, muy interesante. Ha sido un excelente panorama, muy bien explicado. Eh, bueno, siempre es tradición en el taller que se abra un turno abierto de palabra. En este caso, Ingrid Torres ha escrito en el chat. No sé si quiere explicarlo de palabra o leemos la pregunta del chat. Puedes ver el chat abajo a la derecha, el primer, como una especie de globito. Dice, buenas tardes, quisiera agradecer y felicitar al ponente. Es un tema muy interesante que me toca relativamente de cerca. Por ello quisiera preguntar, ¿cree que se están viendo resultados frente a estos cambios? ¿O tal vez es todavía muy temprano para hablar de resultados? Sí, yo creo que no es tan temprano. Digo, el propio impacto a la reforma 2 constitucional ha hecho que en el sistema jurídico mexicano se visibilice, ¿no? Se visibilice. Yo, en las últimas noticias, por ejemplo, el día de ayer, antier, la presidenta de los Estados Unidos mexicanos hizo el anuncio de que se iba a hacer la traducción. Bueno, esto ya venía desde la propia reforma constitucional que tenía que traducirse a las lenguas indígenas, pero ayer ratificó, ayer antier hizo una expresión y entonces ha empezado a ocupar titulares dentro del escenario social, dentro del espacio social, ¿no? Del espacio público. El tema. Creo que aunque todavía faltan muchos efectos, faltan muchos cambios, sí ya se puede notar este sentido optimista que se vive en la sociedad mexicana y sobre todo en los pueblos y comunidades. Yo trato de viajar en la mayor parte hacia los pueblos y comunidades de la República Mexicana y escucho con mucho optimismo, ¿no? Algo que no había observado con algunas otras reformas, con algunos otros cambios, ¿no? He acudido a algunas asambleas comunitarias y la primera pregunta es, cuéntanos, platícanos, ¿qué pasó con la reforma constitucional? ¿Es verdad que ya vamos a poder administrar recursos? ¿Es verdad que ya tenemos personalidad jurídica? ¿Es verdad esto? Entonces noto este ambiente de alegría, de júbilo y sobre todo de optimismo. ¿Que faltan cambios? Sí, indudablemente, ¿no? Vienen muchos cambios más y creo que sin quitar el dedo de renglón también el tema pendiente de estos dos cambios que han sido señalados por las visiones críticas a la reforma, ¿no? Que no se hacen menos, que son importantes, el cambio la parte del derecho al territorio y también la parte del reconocimiento a los derechos políticos de los pueblos y comunidades. Sin embargo, yo considero que en las propias leyes secundarias se puede retomar este tema, ¿no? Es un tema que no excluye para nada y que yo creo que complementa la reforma constitucional y viene a armonizar a esta reforma constitucional. Espero que con esto haya podido dar respuesta. Hay una palabra pedida por Ángela Caro. Adelante. Has de activar el micrófono. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, buenas tardes. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Agradecer al profesor Oscar Pérez por este espacio y a Adolfo por esa presentación tan interesante. Bueno, yo quería un poco preguntar cómo ve usted el panorama frente a esos retos que usted nos mencionaba, como que quedaron pendientes y que no se abordaron en las reformas y tal vez en las regulaciones secundarias se vaya a abrir nuevamente el debate o cómo son esos caminos que quedan pues precisamente em, para estos desafíos pues que no se lograron abordar en la reforma. Y en segundo lugar, quería hacer una pregunta frente a un tema que al menos en Colombia siempre
pues genera un poco de discusión y de conflicto, y que tiene que ver en relación con lo que en Colombia se denomina como pues el derecho propio de las comunidades indígenas y la atención con regulaciones o protección en temas de delitos de violencias basadas en género. No sé si este es un debate como que también se esté dando en el marco de este reconocimiento del derecho propio, cómo lo ve usted pues de cara como a lo que viene con la normativa secundaria que se debe proferir. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Ángela. Sí, bueno, la reforma tiene muchos desafíos, ¿no? Creo que tiene desafíos comunes a todos los desafíos que viven en cambios jurídicos y desafíos específicos, ¿no? Dentro de los desafíos comunes es que en sociedades plurales la implementación de normas siempre genera mucha problemática poder lograr puntos en común, ¿no? La propia aprobación de la reforma al artículo 2 constitucional, como digo, tiene gente que reconoce la valía de este cambio, pero tiene detractores, ¿no? En el tema, por ejemplo, del derecho a la consulta, hay quien establece que no se debió de haber reconocido el derecho a la consulta, sino lo que se debió de haber reconocido es el derecho a la autoconsulta, ¿no? Dicen es que el derecho a la consulta lo que genera es una legitimación por parte del Estado y no era de lo que se trataba de que sean los propios pueblos y comunidades los que se consulten, los que establezcan su regla de autoconsulta y que solamente den resultados. Pero esto es un aspecto común en todos los cambios jurídicos, es decir, tratándose de pueblos y comunidades o no tratándose de pueblos y comunidades, ¿no? Recordemos por caso el reconocimiento a la Declaración Francesa de los Derechos Humanos, ¿no? Había grupos de diversa índole y fueron discusiones amplias y altas en relación a qué derechos se deberían reconocer y qué derechos no se deberían de reconocer. En este sentido, creo que el reconocimiento ya tiene mucha experiencia que puede aprovechar, ¿no? De la serie de declaraciones que se han dado en todos los lugares del mundo para ver cómo lidiar con estas diferencias que son legítimas y son naturales. Pero también tiene desafíos internos, ¿no? Desafíos internos. Dentro de esta lucha del reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, se ven como 4 elementos constantes y dentro precisamente de esto viene una parte de la respuesta a la segunda pregunta del derecho de las mujeres. ¿Cuáles son los desafíos internos que tiene la implementación de la reforma al interior de los pueblos y comunidades? El primer desafío interno que existe es que en muchas comunidades todavía prevalece un sistema de caciques, ¿no? Entonces, esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es decir, bajo el árbol de la defensa de los derechos, que es muy válido, que las asambleas comunitarias sean los que deben de guiar, los que deben de dirigir la toma de decisiones colectivas. En algunas otras comunidades la presencia de caciques locales pues puede viciar el procedimiento y la toma de decisiones, ¿no? Entonces es algo que la reforma constitucional y no sé si la reforma a las leyes secundarias visibilice, ¿no? Es un tema muy delicado, es un tema de visibilizar cómo prevenir el dominio de caciques, ¿no? Cómo poner un candado ahí para que no se dé este tipo de figuras en los pueblos y comunidades, pues es un reto. Un segundo reto, pero que sí retoma la reforma, es precisamente el tema de los derechos de las mujeres, ¿no? Pareciera ser, no siempre es así, pero pareciera ser que cuando se habla de pluralismo, el enfrentamiento lleva necesariamente al tema de los derechos de las mujeres, ¿no? Un enfrentamiento entre el derecho de las mujeres. En México, por ejemplo, se vivió hace muy poco lo que se llama paridad en todo, ¿no? Que tenía que ocuparse el 50% en todo. Y particularmente en el caso de Oaxaca, hay municipios que ya están reconocidos por sistemas normativos indígenas y se desató una lucha muy fuerte porque había a un grupo de mujeres que consideraba que aplicar la paridad en todo no era adecuado en ese momento. Y entonces se generaron tensiones por parte de dos grupos, las mujeres que decían sí paridad en todo y otro grupo de mujeres que decían no estamos en el momento oportuno para implementar la paridad. Las mujeres que querían la paridad le replicaban a las mujeres que decían que
el momento oportuno le dijo, tú tienes un discurso patriarcal, tienes un discurso en el cual nunca va a haber condiciones como las que estás buscando, o cuáles son tus argumentos para decir que no paridad en todo. La réplica fue que lugar de que era un beneficio, era una desventaja, ¿no? Y entre otras cosas mencionaban que en los pueblos y comunidades en las que se estaba imponiendo la paridad en todo, no estaban escogiendo, decían las asambleas comunitarias hábilmente están excluyendo a las mujeres líderes, dice, y escogen a mujeres, por ejemplo, muy jóvenes que no traen la experiencia para que cuando ejerzan su poder, intenten ejercer poder dentro del cabildo, la mayoría de hombres pueda imponerse, dice. Y entonces pareciera ser que es un avance, pero no, porque ponen a una mujer que no tiene experiencia, a una mujer que va a ser fácilmente dominada, por decirlo de alguna manera, dentro de las decisiones de cabildo, ¿no? Entonces empezaron a visibilizar ahí una serie de desventajas. Al final de cuentas, diversos actores políticos, sociales, jurídicos, trataron de llegar a un arreglo para que se salvara esta situación, pero realmente es un tema importante porque pasa del descalificativo total al reconocimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las banderas se dice, es que en todos los municipios o todos los pueblos y comunidades se violentan derechos de mujeres. No, no es verdad, ¿no? Hay sociedades muy progresivas, muy progresistas, en las que hay un reconocimiento incluso de avanzada, ¿no? Hacia sociedades no indígenas. Incluso existen sociedades en donde hay un liderazgo mayoritario de mujeres, ¿no? Y no de varones, ¿no? Sino de mujeres. Sin embargo, sí hay que reconocer que existen sociedades y comunidades en las cuales la participación de la mujer está siendo limitada, ¿no? Entonces, este es un segundo desafío, el tema de las mujeres. Un tercer desafío es el tema, pero la reforma sí previó esta parte, ¿no? Incluso en las leyes secundarias, en algunos proyectos de las leyes secundarias, se han establecido capítulos específicos para la defensa de los derechos de las mujeres y su inclusión plena en la participación en todas las ramas, social, cultural, política, y fundamentalmente en la parte política, ¿no? Asegurar que las mujeres puedan participar políticamente, porque esto les permite tener una toma de decisiones importante para hacia todo el colectivo. Una tercera preocupación en el tema de los pueblos y comunidades es el tema de los derechos de los niños y de las personas, niños, niñas, adolescentes, ¿no? En la mayor parte de las asambleas comunitarias, la participación de las personas es de mayoría de 18 años y en algunos casos no. Incluso es que tú hayas cumplido una serie de cargos para que puedas participar y cuando has cumplido la serie de cargos, pues ya tienes arriba de 28, 25, 35 años. Entonces hay un sector de la población, ¿no? Que está por los niños, las personas adolescentes, que no están involucrados en esta toma de decisiones. Entonces creo que es importante visibilizar cómo incluir esta categoría, que sí lo hace la reforma, ¿no? También es un punto de atención hacia la reforma que dijo hay que proteger el derecho de los niños, de las niñas, de los adolescentes, etcétera. Y finalmente un reto también que viene es el de la relación que del Estado mexicano con el pueblo afromexicano, ¿no? El pueblo afrodescendiente ha estado marginado de estas discusiones, ¿no? Como decíamos, incluso hay una etapa que se identifica como la etapa del olvido, ¿no? O sea, etapa de la invisibilización. Entonces, esto yo terminaría esta pregunta diciendo, esa pregunta que se me hizo es, hay desafíos de carácter externo, comunes para todos los sistemas jurídicos, pero desafíos muy propios. Y finalmente el tema de las mujeres, sí es un tema importante. Creo que ese tema importante debe trabajarse desde el interior de las propias comunidades con las propias mujeres indígenas, ¿no? Serán las mujeres indígenas las que irán ofertando los diversos o diseñando los diversos caminos de solución. Muy bien, hay una pregunta por el chat. No sé si quiere intervenir Mariana Lavariega, si no le leo la pregunta. Buen día para todos, soy de Oaxaca, estudiante de la Universidad Intercultural del Pueblo. En mi opinión es importante para los pueblos y comunidades el punto 3, ya que hay varias problemáticas por la imposición de mineras. Sí, Mariana, no sé si quiera también hacer uso de la voz, que me da mucho gusto encontrar una paisana mía. Tiene que activar el micrófono si quiere hablar. Parece que no.
Bueno, bien, bueno, comentar lo de lo que dice Mariana. Sí, efectivamente, el tema de la consulta, repito, es un avance importante el tema de la consulta que se viene a dar mucho antes de esta reforma, ¿no? Por sentencias de la propia Corte. Sin embargo, digo, los detractores se manifiestan que la consulta no es la solución, sino que lo debería ser es la autoconsulta. Lo que yo he propuesto en diversos foros es que reconozcamos las dos figuras, ¿no? O sea, es decir, tanto el proceso de consulta como el proceso de autoconsulta, y que sea el propio pueblo y comunidad que decida, ¿nos vamos a consulta en este caso o nos vamos a autoconsulta? Bueno, yo quería hacer alguna intervención, también tengo algunas preguntas, me parece un Sí, tema cómo no. muy importante, me parece muy que ha estado muy bien el panorama que nos has hecho y que dominas mucho la materia. En primer lugar, desde el punto de vista de la técnica de los derechos, me parece interesante la distinción entre indígenas y afromexicanos, pero por ser más desconocida la problemática desde España, podríamos decir que los afromexicanos no tienen derechos colectivos, no tienen derechos al territorio, que solo, es decir, los afromexicanos serían una minoría social y los pueblos indígenas una minoría cultural. ¿O los afromexicanos tienen derecho al territorio, tenían derecho a la identidad cultural? Sí, sí, eso es un tema muy, muy complejo. Lo que ha sucedido es que efectivamente sería eh, una, el pueblo afromexicano, al no estar visibilizado, ¿no? Entonces sí que cae dentro de esta categoría que tú estás estableciendo, ¿no? Es decir, pareciera ser que no tiene derechos, lo que no tenía derechos. Lo que se vino haciendo en años anteriores, por ejemplo, existían programas del instituto, lo que hoy se llama Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que si querías algún programa de financiamiento para un proyecto y que venía en la categoría de pueblo indígena, el pueblo afromexicano decía, pues yo no soy indígena, pero soy pueblo afromexicano, entonces dame el trato de un pueblo indígena. Y entonces, aunque no estaba reconocido en la ley, les daban acceso a ciertos derechos que tiene reconocido los pueblos indígenas, una especie de homologación, ¿no? Decía, a ver, te doy derechos. Pero la lucha precisamente del pueblo afromexicano fue, no, visibilízame, ¿no? Porque yo tengo características propias, ¿no? Efectivamente, el tema del derecho al territorio, pues es discutido si se puede hablar del derecho al territorio del pueblo afro o no se puede hablar del derecho al territorio, ¿no? En el caso de los pueblos indígenas, pues ellos pueblos indígenas tienen un territorio que preexiste mucho antes desde la colonia, mucho antes desde la llegada de los europeos hacia tierras mexicanas, ¿no? Pero se preguntan, dicen, bueno, ¿cómo se puede hablar del derecho al territorio de un pueblo afro si el pueblo afro viene en un momento, ¿no? Precisamente viene en el momento en que llegan los europeos. Dice, ¿cómo podemos hablar de este derecho al territorio? Entonces, tienen la reivindicación de sus derechos ha seguido una ruta específica, ¿no? Ha seguido una ruta particular en este caso. Pero ahorita, bueno, se hace desde hace 2, 3 años que se vino el primer reconocimiento al pueblo afromexicano con la inclusión de un apartado C al artículo 2 constitucional, ¿no? Se dijo, hay un pueblo afromexicano, tiene que reconocerse, y se le reconocieron los mismos derechos, incluso cerraba el texto constitucional con esta leyenda, los mismos derechos que tienen los pueblos indígenas son de aplicación para el pueblo afromexicano. En la reforma del 2 al constitucional, en este momento, ya se le da un distintivo, ¿no? Dice, a ver, el pueblo afromexicano tiene una categoría especial, tiene una necesidad especial, y entonces hay que visibilizar esta situación, ¿no? Entonces, me parece muy acertada esta clasificación que haces entre un grupo cultural, ¿no? O una minoría social excluida. Luego lo de la personalidad jurídica, yo, bueno, voy a contar una anécdota personal, quizá es un poco privada, pero yo dirigía una tesis a un alumno de Oaxaca, que es un amigo común, y él siempre ponía, los pueblos indígenas tienen personalidad jurídica y son sujetos de derecho público. Y yo le decía, esto lo tienes que justificar académicamente. Y ahora lo que veo es que yo tenía razón en ese momento, pero ahora él tiene razón. Digamos que los pueblos indígenas sí que tienen personalidad jurídica y sí que tienen... Quiero decir que
los que hemos visto todos los debates sobre los derechos colectivos en Europa y en Latinoamérica, pues el tema de la titularidad y el ejercicio ha sido una de las cuestiones más discutidas. Y el hecho de que se reconozca personalidad jurídica a los pueblos indígenas es un gran paso adelante. Es pero que ya, si se le reconoce de personalidad jurídica, ya la discusión sobre si hay o no hay derechos colectivos, ya como está regulado por el derecho, ya no es un problema, está regulado por el derecho, con lo cual los sujetos de derecho público que tienen personalidad jurídica tienen derechos. Sí, Es, es, es importante. Y aparte me ha parecido muy interesante todo lo que has explicado de los recursos asociados a tener personalidad jurídica. Es decir, que tener personalidad jurídica supone que los pueblos indígenas pueden tener recursos propios derivados de explotaciones agrarias o de artesanales o de este tipo de cosas, ¿no? Pero que se les reconozca a ellos como pueblo. Eso me ha sí, parecido muy interesante. sí, 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 aquí, adelante, adelante, y ya luego comento. No, adelante. Tengo otro tema. Si quieres comentar Sí. esto, comenta esto. Bien, 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 comento esto. Sí, efectivamente, el tema de la discusión de los derechos colectivos que trae una discusión pues de antaño, ¿no? Y que pues, tú conoces muy bien, digo que es importante, es algo sobre lo que has teorizado. Pues es muy importante para el caso de México, ¿no? Nos vamos a acordar que particularmente la teoría liberal de los derechos humanos, pues plasma que los derechos son por naturaleza individuales. Sin embargo, esta idea de los derechos individuales deja fuera muchas explicaciones para otro tipo de prerrogativas, de situaciones en las cuales se amerita protección, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema del patrimonio cultural, ¿no? Para el patrimonio cultural, desde la óptica de la teoría liberal de los derechos humanos, tendría que pasar por el registro del derecho de autor, ¿no? Es decir, individualizar. Y entonces, si individualizamos, no tendríamos el mecanismo colectivo para la protección. El reconocimiento ya de un derecho colectivo permite hablar que hay un patrimonio cultural que no pertenece a X, no pertenece a no pertenece a Rodolfo, no pertenece a Oscar, sino pertenece a un colectivo. Y entonces ese colectivo es el que se vuelve titular de ese derecho patrimonial cultural. Entonces, esta respuesta hacia la personalidad jurídica, pues marca un gran cambio, ¿no? Un cambio importante que ya se venía trabajando desde hace tiempo sobre esta distinción entre los derechos individuales y derechos colectivos. Creo que hay mucho que teorizar, ¿no? La sanción, cómo dividimos el derecho subjetivo, ¿no? Ya filosóficamente teorizar sobre que no voy a entrar en este momento en esta discusión, pero la quiero dejar acá, ¿no? La propia teorización del derecho subjetivo desde los derechos colectivos creo que da para mucho, ¿no? O sea, cómo podemos nosotros explicar la subjetivización del derecho en términos de derecho colectivo. Pero bueno, será algo que futuras generaciones empezarán a teorizar, empezarán a trabajar. Antes pasaba a una teoría de si había o no. Creo que esta discusión queda zanjada, al menos en el derecho mexicano. Otro punto es el pluralismo jurídico y los límites del pluralismo jurídico. A ver, digamos, habitualmente en el convenio de la OIT, en diferentes constituciones, como está establecido, las comunidades indígenas tienen autonomía o tienen libre determinación o tienen posibilidad de ejercer su criterio o su autonomía, pero tienen como límite los derechos humanos o tienen como límite la Constitución. Y eso se suele interpretar como un pluralismo jurídico en sentido débil. Esta reforma constitucional va en esa línea. ¿Hay límites a los sistemas normativos o los pueblos indígenas tienen, digamos, soberanía absoluta? No, sí es un pluralismo débil, es decir, no le da una soberanía absoluta, ¿no? Es decir, sí pone como límites el tema de la definición de los derechos humanos o el alcance de los derechos humanos y también de los propios principios constitucionales y agregan uno más, ¿no? Que es el de la unidad nacional.
Sin embargo, creo que estos temas siguen siendo un sesgo de una filosofía constitucional del siglo XIX, ¿no? O sea, es decir, creo que la apertura, partamos por el tema de la unidad nacional, ¿no? Para todos sabemos que el concepto de soberanía nacional ha sufrido cambios importantes y que la idea de soberanía y de unidad nacional no responde a las necesidades actuales. En el caso de México existe una comunidad que tiene territorio de Estados Unidos y tiene territorio en México y que se desplaza libremente en ambos territorios, ¿no? Y se rige por las dos leyes, ¿no? Las leyes de Estados Unidos y las leyes de México. Y es un poco difícil explicar desde la óptica de la unidad nacional del constitucionalismo mexicano qué pasa con esa comunidad, ¿no? Porque incluso ellos tienen un sistema de elección autónomo, y que tienen que reconocer, y ese sistema de elección lo reconoce tanto el sistema mexicano como el sistema de Estados Unidos. Pero es un caso muy singular porque vive en territorio mexicano y vive en territorio de Estados Unidos. Entonces, esta idea de la unidad nacional, pues yo no sé cómo se vaya o cómo deba de responder el constitucionalismo actual. Prácticamente, más allá de lo que pueda decir la Constitución o de lo que puedan decir muchas teorías, la realidad es que está una situación de hecho, ¿no? Es decir, hay un lugar en el que alguien vive en dos territorios, transita de uno a otro y tiene sus propias autoridades. Entonces creo que hay que tener un poco de cautela a la idea de que se pueda romper la unidad nacional, ¿no? O sea, esto es algo que le preocupa al constitucionalismo mexicano, es que ¿qué va a pasar con la unidad nacional? ¿O qué va a pasar con el tema de derechos humanos? Todos los sistemas en general, yo no conozco un sistema, bueno, a menos que me comentaran acá, yo no conozco un sistema que no violente derechos humanos o que no restrinja derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos pareciera ser que no tienen límites, pero todos los sistemas ponen límites, ¿no? Incluso hay sistemas occidentales que reconocen la pena de muerte como mecanismo de sanción. O sea, es decir, no tiene límite de que, oye, es que este sistema de respeto a los derechos humanos, pues yo no sé si respetar la vida, no respetar la vida pueda considerarse el tema de respetarse derechos humanos. Entonces, aunque es llamativo y aunque es importante la idea de respetar a los derechos humanos, el propio concepto de derecho humano, al ser tan flexible, o sobre todo al ser, creo, aquí no sé si me atrevo a decir algún error teórico, pero creo que el concepto de derechos humanos está ideológicamente manipulado, ¿no? Y al estar ideológicamente manipulado, permite que pueda decir, oye, sí, pero ¿qué derechos humanos vas a proteger? ¿No? El que para uno es un derecho humano, para otro es otro derecho humano. Independientemente de esta discusión que enfoca o entronca con un tema filosófico de otra naturaleza, el sistema mexicano sí ha dicho, ¿no? Te respeto, pero me respetas la unidad nacional, me respetas el derecho, me respetas los derechos humanos y me respetas las propias instituciones que reconoce el sistema mexicano. Entonces, no hay una autonomía absoluta, ¿no? No hay una autonomía. A mí me parece muy llamativo, no sé si precisamente esta es la explicación al tema de que no se le haya dado el reconocimiento al tema del territorio, y que parte de los que van por la cuestión de la discusión a que critican a la aprobación de la reforma, digan, no, es que hubiera sido completa con el derecho al territorio porque con eso me das una disposición absoluta. Ahí yo estaría un poco limitado a responder, tendría que conocer más hacia qué intereses apunta. Por un lado, el Estado que no reconoció el derecho al territorio ni el derecho a la participación política, y por otro lado, los detractores que dicen es que debió de haber reconocido esto. No sé si apunta precisamente a tener una autonomía plena, ¿no? Quiero cerrar nada más algo con un punto que no comentaba, que se empieza a teorizar mucho sobre precisamente el alcance a un concepto importante que es el de la libre determinación. Yo veo el concepto de libre determinación como un homólogo de la dignidad humana, ¿no? Es decir, si en el caso de los derechos individuales la dignidad humana ocupa un punto estelar, en el caso de los derechos colectivos y de los derechos de los pueblos y comunidades, la guía estelar o el derecho básico es el derecho de libre determinación. Y a partir de libre determinación empieza a surgir el de la autonomía, empieza a surgir, etcétera, cada uno de estos derechos. Bueno, pues mi última pregunta, que me interesa mucho el tema porque he trabajado temas de libertad de expresión, me gustaría saber en qué
el tema de los medios de comunicación. ¿Cómo afecta la reforma a los medios de comunicación? Sí, sí, es muy importante. El tema de los medios de comunicación no era algo que no se había previsto antes, ¿no? Y que se estaba generando muchos problemas, particularmente en la experiencia que yo conozco. Por ejemplo, en toda la República Mexicana empezaron a operar algunas radios comunitarias, ¿no? Con insumos básicos. Y estas radios comunitarias empezaron a transmitir información en lenguas indígenas. Sin embargo, el sistema de telecomunicaciones en México es muy rígido, ¿no? Y establece que para que puedas implementar o puedas establecer radios, tienes que seguir un sistema de concesiones que es muy complejo. Y si no sigues ese sistema de concesiones, pues incurres en sanciones penales. Entonces se empezó a criminalizar a muchas radios comunitarias. Ahora con la reforma del artículo 2, efectivamente es un punto importante que toca el de los medios de comunicación, el de la libertad de expresión y que deja la semilla para que se pueda en leyes secundarias reglamentar, reconocer y sobre todo proteger los diversos medios de comunicación que se ejercen en los pueblos y comunidades indígenas, tanto al interior como al exterior, ¿no? Por ejemplo, existe el caso de una comunidad indígena que implementó un sistema de telefonía celular, pero esta implementación de telefonía celular pues no está reconocida por el sistema mexicano. Es decir, en el sistema de concesiones no encuentra la normatividad para que se pueda reglamentar. Creo que se abre la puerta con este reconocimiento al artículo 2 constitucional para que sean normas secundarias que puedan regular esta parte. Bueno, pues no sé si hay alguna última intervención desde los asistentes, las asistentes. Pues muy bien, muchísimas gracias, Rodolfo. Ha sido muy interesante. Creo que ha sido una sesión muy formativa y muy interesante. Esperemos que la reforma constitucional vaya bien. Parece que tiene objetivos amplios, que parece que va en la buena dirección, por lo que nos has contado. Pero ahora hay que ver el día a día y hay que ver el desarrollo y quizá dentro de un tiempo a lo mejor vuelvas al taller para explicarnos cómo va la reforma constitucional o cómo va la siguiente reforma constitucional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pues que tengan buena tarde. Oscar, gracias por esta invitación. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos y seguimos en contacto.